A continuación, vamos a abordar el segundo paso dentro de lo que es la elaboración de un trabajo académico. Recordar que todos estos pasos los tenéis en el famoso Sampieri et al., que tenéis el documento, el libro entero en PDF en Internet y lo podéis localizar sin ningún problema. El primer paso ya lo hemos visto. Tenéis información para repasar toda esta cuestión de las claves prácticas para elegir un tema y cuáles serían las fuentes de información cuando no se me ocurre un tema. También en ese artículo hablamos de procedimientos de exploración de temas. Os lo dejo a vuestra discreción el abundar más o menos en esta cuestión. Y ahora nos toca el segundo paso, que es que una vez que tenemos el tema elegido, una vez que tenemos la idea de nuestro trabajo de investigación más o menos elegida, pues tenemos que decidir qué hacer con esa idea, qué hacer con esa temática, qué objetivos nos proponemos con esta investigación, qué preguntas podemos hacernos con respecto a esta temática. Esto en líneas muy generales, lógicamente, porque a veces hay problemas y a veces simplemente es el desarrollo de una cuestión. Pero fundamentalmente hay que justificar la viabilidad, hay que justificar la investigación de alguna manera. ¿Qué significa entonces plantearse el problema de una investigación cualitativa? Ya hemos dicho algo al respecto en general. En humanidades hablamos de investigación cualitativa, pero eso no quiere decir que no hagamos también investigación cuantitativa o mixta, en tanto en cuanto mis objetivos necesitan no solamente de un método, sino de varios métodos a lo largo de mi investigación. Tenemos en una palabra que familiarizarnos con la temática, familiarizarnos con el terreno en el que nos vamos a sumergir. ¿Qué comprende el planteamiento? Pues comprende el propósito, los objetivos, las preguntas, insistimos, es para que lo tengáis más dividido, la justificación, la viabilidad, una exploración de las deficiencias en el conocimiento del problema, si es que hay deficiencias, y una toma de postura respecto al mismo. La definición inicial del ambiente o en el contexto en el que vamos a realizar la investigación. Y ahora he puesto un asterisco porque os voy a dar algunas sugerencias, algunas nada más. Y por último, ¿qué papel desempeña la revisión de la literatura en esta cuestión? La revisión de la literatura precisamente en una investigación cualitativa y dentro del segundo paso. Vamos a ver esas sugerencias. Bien, sugerencias. Para plantear el propósito, ya que hemos elegido una temática. Sugerencias, pues la finalidad de este estudio, el propósito de este estudio, el objetivo de este estudio, la intención de este estudio es. Asimismo, 2, conviene usar palabras que sugieran un trabajo exploratorio, como, por ejemplo, razones, motivaciones, búsqueda, indagación, consecuencias, identificación y un largo etcétera. En tercer lugar, conviene utilizar verbos activos que comuniquen la intención básica del estudio, así como las acciones que se llevarán a cabo para comprender el fenómeno, para comprender la temática. Por ejemplo, verbos tenéis ahí como describir, entender, comprender, examinar, descifrar, desarrollar, analizar el significado de, descubrir, explorar, etcétera, etcétera. Estos verbos permiten la apertura y flexibilidad que necesita una investigación como la nuestra, una investigación cualitativa.
en principio, que es la que vamos a hacer en humanidades. Cuarto, emplear un lenguaje neutral. Emplear un lenguaje no direccionado. Y en ese sentido, por ejemplo, pues podríamos evitar palabras, principalmente adjetivos calificativos, que puedan limitar el estudio o implicar un resultado específico. Por ejemplo, utilizar explorar las experiencias de los estudiantes universitarios en lugar de un objetivo direccionado como explorar las experiencias exitosas de los estudiantes universitarios. Otros términos que pueden ser problemáticos y que pueden considerarse problemáticos, pues los tenéis ahí. Esto no solamente en este segundo paso, sino también a lo largo de mi investigación, a lo largo de mi TFG, TFE, mi tesis doctoral, conviene cuidar este tipo de lenguaje direccionado, problemático, útil, palabras como útil, positivo, agradable, negativo, porque sugieren un resultado que puede ocurrir o que puede no ocurrir. Y en quinto lugar, pues, incluir una definición general del trabajo sobre el fenómeno, el problema o la idea central. En este segundo paso, que no es el más importante para nosotros, pero lo tenemos que abordar, porque el nuestro será el tercero. En este segundo paso, la justificación es importante, la justificación de la temática es muy importante. Sobre todo es importante porque si el estudio necesita la aprobación de otras personas, la justificación es importante. Criterios, pues conveniencia, relevancia social, implicaciones prácticas, valor teórico, utilidad metodológica y un largo etcétera. Asimismo, bueno, sí, tenemos que podemos incluir datos cuantitativos para dimensionar el problema de estudio, aunque nuestro abordaje sea, ya sabemos, cualitativo. Es decir, que podemos enriquecer la justificación con datos, con testimonios, con estadísticas, etcétera, etcétera. La viabilidad también es un elemento crucial. La viabilidad es algo que también se valora y se pondera, por supuesto, según el tiempo, los recursos y las capacidades del objeto y del sujeto. Preguntas. ¿Es posible llevar a cabo el estudio? ¿Tenemos los recursos para hacerlo? Y por último, en relación con las deficiencias en el conocimiento del problema, es necesario indicar qué contribuciones hará la investigación al conocimiento actual. Y por último, ¿qué papel desempeña la revisión de la literatura y la teoría en la investigación cualitativa? Bien, esto tiene lugar aquí, pero va a tener un lugar crucial en el tercer momento, que es el de la búsqueda de información relevante, pertinente. Bueno, ¿qué papel desempeña la revisión? Pues bien, en la investigación cualitativa se lleva a cabo una intensa revisión de la literatura, y sobre todo en nuestros casos, sobre todo en el ámbito de las humanidades, sobre todo en los estudios cualitativos. ¿La literatura para qué es útil? Pues para detectar conceptos clave, para nutrirnos de ideas sobre métodos de recolección de datos y análisis. También es importante para entender mejor los resultados, para evaluar las categorías relevantes, para profundizar en las interpretaciones. Y por último, en este segundo paso, el planteamiento se fundamenta en las investigaciones previas, en lo que se ha llevado a cabo anteriormente, pero también, lógicamente, en el proceso mismo de inmersión en el contexto, la recolección de los primeros datos y su análisis. Bueno, vamos al tercer paso, que es el más importante para nosotros, que, bueno, tendrá varias partes, por eso le pongo 1 o 2. Bien, tercer paso. El tercer paso es elaborar
el marco teórico. Y para elaborar el marco teórico tenemos que realizar una serie de actividades, como es saber lo que se ha escrito sobre qué se ha dicho sobre mi temática, sobre mi problemática, sobre mi TFG, mi TFM, mi tesis doctoral. Y para saber lo que se ha dicho y construir un marco teórico sobre el cual yo luego efectuar y elaborar mi trabajo, pues tengo que revisar la literatura, tengo que detectar la literatura, tengo que obtener la literatura, tengo que consultarla, tengo que recopilar la información de interés y luego, después de eso, tengo que construir un marco teórico. Bien, ¿qué etapas comprende? Pues fundamentalmente la revisión de la literatura, aquí lo tenéis todo ordenadito, y la adopción de una teoría o también se puede decir, o desarrollo de una perspectiva teórica o de referencia propia. Bien, en la revisión de la literatura vamos a detectarla, obtenerla, consultarla, va a ser sobre todo selectiva. Esto lo digo ahora y lo diré después, porque en fin, mi trabajo, mi ordenador, mi gestor bibliográfico, en el que vamos a meter toda la información, no es el cubo de la basura, sino que tenemos que ser muy cuidadosos. Y como vamos a ser muy cuidadosos, ahí necesitamos tener unos parámetros para saber cuál es la información pertinente y si hay algunas pautas que alguien nos pueda dar para saber qué es importante y qué no me interesa porque procede de una fuente que no es fidedigna. Lo vamos a ver ahora. Aquí tenéis también en esta transparencia algo importante y es porque tenemos que distinguir entre distintos tipos de fuentes de información, cosa que ya conocemos, porque ya conocemos que existen fuentes de información personales, fuentes de información institucionales y fuentes de información documentales. Entre ellas, estas últimas, que son las que van a dar cimiento a mi trabajo académico, tenemos las primarias, las secundarias y las terciarias. Recordad lo que dijimos. Primarias, secundarias y terciarias, dependiendo de si estamos en filosofía o en algunas disciplinas, significa algo ligeramente distinto. Pero yo ya os indiqué que en la web Escritura Académica tenéis lo que significa fuentes primarias y secundarias para las humanidades y para los filósofos fundamentalmente, y lo que significa fuentes de información primarias, secundarias y terciarias desde un punto de vista documental, que es lo que hemos visto hasta el momento y con esas pantallas que os he ofrecido. Y a continuación vamos a abordar, antes del tema de la búsqueda, la evaluación. ¿Cómo evaluamos la información? O a ver cómo lo tenemos aquí. Bueno, primero. ¿Qué hacemos cuando ya tenemos planteado el problema? ¿Qué hacemos? Pues vamos a las fuentes primarias, a las fuentes originales. Pero no es tan fácil acudir a las fuentes originales, a no ser que tengas un conocimiento enorme de la cuestión o tengas alguien que te asesore muchísimo, es decir, unas fuentes de información personales que me asesoren y me digan, mira, esta fuente primaria, esta. Bueno, lo normal es que acudamos a fuentes de información secundarias para localizar las fuentes primarias. Y también acudamos a fuentes de información terciarias, que ya sabemos lo que significa. Pues bien, en este contexto, entonces, entre fuentes de información secundarias y fuentes de información terciarias es donde metemos la temática crucial de este curso, que es los motores de búsqueda, que son las bases de datos. Y es lo que vamos a dejar para el final, es decir, vamos a hablar de la web visible, de la web de superficie y de la web
invisible o la web profunda, que es la más científica, que es con la que seguramente vamos a recoger la información más pertinente y más fidedigna. Pero hay otros parámetros. Entonces voy para atrás. La evaluación de las fuentes de información. ¿Qué parámetros, qué requisitos básicos existen para que yo pueda evaluar las fuentes de información?